Testimonios de nuestros invitados vía Zoom en el bloque anterior. ¿Qué piensan del planteo? ¿Lo entienden primero? ¿Se puede empatizar? ¿No? ¿Les parece que debieran las autoridades uruguayas repensar las exigencias impuestas al día de hoy? ¿Hay que esperar? ¿Qué piensan? A ver. Bueno, Sí. el tema es que solo se puede entender esta situación si se vive en ese lugar. De pronto nosotros de aquí, de Montevideo, de otras partes del país, lo vemos lejano, no lo podemos comprender porque no lo padecemos. Entonces, de pronto hay que ponerse en el lugar de esta gente. Una aclaración, a los brasileños que entraron para la Copa Libertadores se les pedía un PCR antes del vuelo y certificado de vacunación, o sea que no fue que entraron y así. Derecho al estadio, sí. Exacto. Aparte, pero volviendo al tema. Parecería ser que se los trata de una forma diferente, lo que ellos hablaban, y tienen razón en eso, a las personas que viven allí en los puentes binacionales, en Paysandú, Salto y demás, con las personas, los uruguayos que viven en el Chuy. Si nosotros cruzamos y tenemos allí Santa Victoria do Palmar, creo que se llama y demás, no exigen absolutamente nada. Y es una ciudad que tiene 35.000 habitantes aproximadamente, más todos los que tienen, ¿no? Más arriba, por supuesto. Entonces, digo, estaríamos acá exigiendo que algo para unos uruguayos y para otros no. Estaríamos violando la Constitución, el artículo 8. Todos somos iguales ante la ley, salvo determinado tipo de virtudes y demás. Y talentos. Exacto, y talentos. O capaz que hay algunos que son más iguales que otros. Pero la realidad es que si la norma y el decreto indica que es para todas las fronteras, estas personas deberían tener exactamente el mismo derecho a hacerlo. Y aparte hay una cuestión de orden a esta altura, ¿no? que estamos viviendo. El esquema de vacunación completo ha demostrado en el mundo ya, con 10 billones de dosis que se han dado, claramente que habilita determinado tipo de actividades y el cruce de fronteras y demás. Entonces creo que es más que razonable con un esquema de vacunación completo y es una norma espejo aparte, cuando a veces muchas veces reclamamos a la Argentina alguna norma espejo con respecto a nosotros, sobre todo con el tema del turismo, creo que en este caso es necesaria una norma espejo también. Y además, si se tiene certificado de vacunación completo, creo que ya a esta altura exigir un PCR para entrar, salir, no tiene mucho sentido. Sino, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Para qué nos vacunamos? ¿Para qué hicimos cuarentena? ¿Para qué muchos dejaron de trabajar? Muchos sufrieron demasiadas cosas. ¿Para qué? ¿Para tener que pagar para entrar y salir del país? Yo creo que es un reclamo más que razonable y entiendo que a medida y conforme vaya pasando el tiempo, y no va a ser mucho tampoco, esta medida creo que se va a eliminar. Debería de eliminarse por lo menos. ¿Otra mirada? A mí me genera muchas dudas todo el planteo. A ver, entiendo perfecto lo que ellos dicen, puedo empatizar, debe ser horrible tener un familiar cercano que lo tenés del otro lado y que por todas estas razones, cuando hacen los números del viaje, se le hace imposible venir. Me gustaría escuchar el fundamento de por qué este tratamiento diferencial dado por el ministerio, porque no me quedó claro de lo que ellos expresaron cuál era el fundamento. Porque si me dijeras, Argentina está infestada de Omicron y acá estamos bárbaros, pero no es ese escenario. Si me dijeras, bueno, no, es por un tema de que estamos controlando, pero acá vino turismo en verano, entonces tampoco viene por ahí. Tenemos el tema de Brasil, que no está este límite tampoco, entonces no me queda claro. Quisiera pensar que no es un tema disuasorio por la diferencia de precios. Entonces, bueno, les ponemos O sea, quisieras pensar que el gobierno no está tomando, no se está mantiene usando esto. firme en esta medida por cuestiones comerciales, para que Exacto, no se le vayan a comprar a Argentina. El viejo y querido bagallo. Entonces que digan, bueno, tal, les cobramos para evitar que vayan a comprar a la Argentina porque el cambio es muy diferente. Me gustaría pensar que no es eso porque entonces sería como una cosa bastante retorcida. Por acá. Bueno, yo en realidad entiendo perfectamente el planteo. Creo que es absolutamente entendible que en las fronteras se vive de esta forma más allá de las distancias. Yo creo que la diferencia con las fronteras con Brasil tienen que ver con que, yo qué sé, en el Chuy es imposible controlar que la gente no cruce la calle, digamos, ¿no? O sea, porque tendrían que poner una valla, no sé de qué forma cortarían que no puedan pasar de Uruguay a Brasil y de Brasil a Uruguay. Creo que en este caso tiene que ver con las distancias. O sea, no es que vos para cruzar estás al lado, sino que hay una distancia un poquito más extensa. Yo sí creo que tiene que ver con lo económico, porque leyendo algunas notas de prensa, sobre todo el intendente
planteaba que para que esto se diera se tendrían que dar algunos... ¿Cuál? ¿Río de Negro Lima, o Salto? de Lima, Salto, Salto. que decía que cómo vos podés evitar que llenen el tanque o que hagan compras cuando pasan para el lado argentino, digamos, ¿no? Creo que la diferencia de precio con Argentina es enorme hoy. Entonces, no sé si creo que estamos en un récord histórico con respecto a la exacto. diferencia de precio con Argentina. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver esto de que está jugando mucho el tema de cuánto pueden comprar. Proteccionismo económico y de cuánto versus... Yo creo igualmente que perfectamente se puede. Primero, hay control aduanero. Si compran, hay forma de detectarlo y de pararlo. Y por el otro lado, creo que se podrían hacer pautas específicas, ¿no? O sea, yo ya la última parte quizá no comparto de lo que planteaban quienes estaban en el Zoom. ¿Por qué? ¿Qué parte? Porque habló de familiares que tenés a 1000 kilómetros de distancia. Ahí estarías en la misma situación que yo que sé, que los que viven en España, que los que viven en Estados Unidos, y ahí tendrías que no pedirle PCR a nadie. Si es un familiar de alguien que está en Uruguay... ¿Y cuál? Pero explícame cuál es la diferencia. Porque, pero vamos a seguir la línea sí. del racionamiento de ellos y de la tuya. Sí. Si pones reparos, mirá que te la llevo perfecto Sí. y te entiendo perfecto. Sí. Pero si tú pones reparos en una cuestión de distancia, dame cuál es el kilómetro exacto en el que es seguro para Uruguay que vengas o no. Lo que pasa es que ellos se comparan con la frontera brasilera. Entonces, si vos te estás comparando con quienes cotidianamente tienen vida de los dos lados de la calle, digamos, ¿no? Y querés tender a esto, porque en realidad uno trabaja de un lado, ¿no? Todo el argumento del inicio de la charla. Uno trabaja de un lado... Se desdibuja cuando otro... te vas a 1000 claro, kilómetros. Ya cuando me planteás ir a visitar, porque obvio, todos tenemos derecho a ver nuestra familia o tenemos ganas Ahí ya de ver a estaríamos en familia. la realidad de muchísima Para gente mí, más. Ahí se va mucho más complicado para que el gobierno pudiera controlar esto, ¿no? Quizás si lo limitás en ciertos kilómetros. Ahí el concepto de familia de binacional es lo que cambia, ¿no? Exacto. Sí, la familia binacional es la que vive en la Uno ciudad uno imagina el contacto Exacto. mucho más A mí me descolocó más esa frecuente. última parte. Me descolocó esa última frase. No, pero viste que ella dijo, cuando son padres e hijos, matrimonios, ahí se entiende el familia. Ahora, si es el tío segundo de no sé qué que vive del otro lado de Exacto. Argentina, bueno, pará, tampoco es así. Pero te cuando pasa en son- Argentina, te pasa por eso. En otro país, Sí, en ahí otro nos país. iríamos de lo de la familia binacional. Ni Tener de lo- familia en otro lado, de lo que ahí co- todos tenemos a alguien. Exacto, siempre, o ¿no? de la Claro. cotidianeidad de que uno trabaja de un lado y vive del otro y tiene que todos los días Sí. ir. A mí ahí es como que se me desdibujó un poco el planteo, pero toda la otra parte la entiendo y creo que hay formas de aplicarlo en la frontera, de que vos Ahora, puedas ¿no es demostrarlo. más fácil que se puedan subvencionar tests de PCR para... No son miles. No, ¿cuántos son estas familias binacionales? Sí. No sé cuántos son, lo que sí sé es que viste que los PCRs ahora están haciendo menos porque había problemas de cantidad de test. Entonces, si encima los vas a subvencionar o los vas a dar gratis, puede ser un cuello de botella mayor. ¿Qué preferís entonces? Yo preferiría lo que te digo. ¿Qué se quiere proteger? ¿La salud, los negocios de los departamentos para que no se... Los La negocios. economía. La Es economía. quiere un tema proteger? económico. Es un tema Bueno, económico. entonces, ¿cuánto te cuesta proteger el almacén de Fray Bento? Es más Yo barato qué el PCR gratis. ¿Verdad? Es más Totalmente, barato el PCR totalmente. Y gratis, además por eso no entiendo. Te evitas hasta la posibilidad, y eso ha ocurrido, de PCR falseados. En Argentina se falseaban todos los PCRs. Bueno, por eso te digo. No lo dije yo, Eso, puede yo decir, tampoco. lo dijo Vic. Dale. No, pero a ver, yo empatizo con la medida, me parece interesante lo que ellos plantean y que se le debe buscar una solución también. El aporte de Pablo con respecto a esa diferencia que se da con Brasil y Argentina, pero es un aporte muy bueno porque la verdad que no había tenido ese punto en mente y es importante. Esto es un tema económico, no le des más vuelta. Es decir, ¿vos pensás que Argentina está quitando esa medida para países limítrofes porque se considera que está en una situación sanitaria absolutamente distinta al resto del mundo? Lo hace porque necesita plata y necesita que entren. Claro. Y no te olvides que cuando se habla de países limítrofes de Argentina, estamos hablando de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. No es solamente con Uruguay, estamos hablando de 5 países donde personas que pensaban ir a realizar turismo, si querés comercial, a Argentina, bueno, la ecuación no les da, porque si yo me ahorro en los championes $20, pero tengo que pagar un PCR de 100, ya no me conviene, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema de proteccionismo de un lado y del otro. Cuando Argentina quita la medida, es un tema económico. Cuando Uruguay la mantiene, también es un tema económico. Y otra cuestión, porque a mí no me quedó clara. Cuesta digerir esas cosas, pero son así. Es una y hay realidad. que- Claro, es una realidad. Sí.
Hubo algo que a mí no me quedó claro y seguramente debo haber sido yo, pero quiero comentarlo porque capaz que otras personas pensaron lo mismo. La invitada dice en un momento de su charla, si llega un auto a la frontera, con Uruguay le piden el PCR y un ómnibus con 60 personas no le piden el PCR. Si se está refiriendo a los ómnibus fronteras adentro, o sea, los ómnibus de circulación dentro del territorio... Domésticos, digamos. Domésticos, sí. Sí, no hay PCR, a nadie le piden un PCR. Yo pensé que se referían a ese. Sí, se refiere a los ómnibus que hacen, que son 4 compañías, que hacen el viaje de Retiro a Tres Cruces y de Tres Cruces a Retiro, obviamente, que pasan por el Puente General San Martín, sí se les pide PCR. O sea, aviones, vía fluvial, vía terrestre, ya sea en ómnibus o en autos, y si vas en bicicleta también te piden el PCR. Sí. O sea, cada vez que vos vas a cruzar la frontera, te lo piden. Yo creo que lo innegociable en todo esto debe ser el tema de las vacunas. Porque también por así se había planteado, bueno, también esta misma situación para aquellas personas que no estén vacunadas. Me parece que ahí no. Ahí ya no sería cuestión de negociar, sería algo más complicado. Y con respecto es cierto que cuando vos estás cruzando permanentemente, si tenés que pagar un PCR te sale muy caro, sobre todo porque vas a ver a tu familia, no es por una cuestión de venir a realizar compras, lo asimilo con esa situación que se da cuando la gente que vive de un peaje, por ejemplo, muy cercano, pero que vive permanente, obtiene un descuento cuando viene a trabajar a Montevideo, porque va y viene, pues, su lugar de residencia es del otro lado, pero aquel que transita el peaje porque va, no sé, a Atlántida, a Punta del Este, a Piriápolis, lo que sea, tiene que pagar un precio determinado. Parece que se podría también trabajar en un precio diferencial para aquellos que efectivamente son ciudadanos integrantes de familias binacionales, como ellos lo mencionan. Hay gente que trabaja de un lado y del otro, gente que estudia en una ciudad y en la otra. No es solo que extrañan a sus familiares, que los hay muchos, por supuesto, pero hay una interrelación entre las dos ciudades que uno solo lo puede entender si vive allí. Mira, voy a cerrar el debate de hoy porque tenemos que cambiar de tema, pero voy a leer 2 mensajes disímiles, ¿no? De cómo se puede mirar esto y que si te pones en la piel del que escribe, entendés ambos, ¿no? Uno dice, yo tengo a mi hijo en Concepción del Uruguay, vivo en Paysandú, se fue hace 30 años, formó su familia allá, desde el 31 del 1 del 2020 fue la última vez que nos pudimos juntar. En marzo vino la pandemia y no nos juntamos más, solo llamadas por celular porque nos piden PCR para ir y volver y todos los requisitos. Y nosotros con las 3 vacunas, pensar que estamos a 60 kilómetros y nos cerraron todos los caminos porque pagar esa cantidad para nosotros es imposible. Otro dice, que paguen como todos, no tienen coronita. Yo tengo familia en Italia y no pido nada gratis. Eso que hablábamos hoy. Solo se entiende la gente que vive en esos lugares. No, pero aparte son 60 kilómetros una cosa, Italia es otra. En fin, veamos qué camino se puede transitar contemplando todas estas realidades, ¿no? Que muchas, imagino, también sorprenden a las autoridades. Los agarran, ¿no? Porque se puede tomar determinada medida y después van surgiendo los casos acaso, la evolución de esas medidas. Eso ha sido un aprendizaje, tengo entendido, para el mundo entero, ¿no? Cómo se administra esto. Sí, claro. Bueno, dejamos por acá. Les recuerdo que Beauty Planet cumple 30